Ok, muy bien, gracias Neider. Esperemos unos 5 minutos para dejar que se conecten otros estudiantes e iniciamos. Estoy esperando que se conecte Brian. Brian está de otro lado. Entonces, esperemos un momentico a que Brian se conecte. Bueno, entonces, bienvenidos. Esta es pues nuestra primera videoconferencia del día de hoy, 24 de marzo
de 2020, el curso Administración de Redes Grupo AA en el horario de la mañana. Estamos en una etapa en que debemos utilizar estos medios. Agradezco la participación y la conexión el día de hoy a estos estudiantes que están en línea y que han sido puntuales con esta invitación. Bueno, la clase de hoy, primero que todo, deseándoles que estén en sus casas, que se cuiden mucho y que bueno, que con el favor de Dios vamos a superar todas estas situaciones y esta contingencia que tenemos. Es importante que todos colaboremos y que ustedes también hagan su parte, como estar activos, estar pendientes, para que tampoco ustedes se vean afectados en su calendario académico. Por tanto, entonces es que estamos haciendo este tipo de esfuerzos para hacer las clases, así sea virtuales, y poder continuar pues con nuestro calendario. Nosotros estamos iniciando entonces la parte de enrutamiento, ¿sí? Y en la parte de enrutamiento tenemos que dar primero unos términos. En la primera sesión yo voy a ir explicando en las diapositivas cuáles son los conceptos básicos que hay que trabajar, y en la segunda sesión les explicaré un taller de enrutamiento estático, que es una guía paso a paso para que ustedes la realicen en sus casas durante esta semana y la entreguen la próxima semana. Me confirman por el chat que se haya escuchado bien para poder continuar. Bien, entonces tenemos que tener primero el concepto de qué es una pasarela. Realmente nosotros estamos en un contexto en que vamos a tener conexiones entre diferentes hosts y diferentes dispositivos intermedios. Se necesitan unos canales para esa comunicación. Las pasarelas son direccionadores, es decir, los que nos permite salir de una red a otra. También son conocidos como gateway o puerta de enlace. Estos permiten conectar dos o más redes y proporcionan la función de poder direccionar de una red hacia otra. Por ejemplo, pueden también direccionar a nivel de interfaz de red, quiere decir con la dirección IP, o a nivel físico con la dirección MAC. Las pasarelas más que todo son utilizadas a nivel de red con direcciones IP. Entonces la pasarela la vamos a estar asociando a la palabra gateway cada vez que la veamos en este módulo. O también se puede decir puerta de enlace. En resumen, ustedes ven en la imagen que permite conectar, por ejemplo, una LAN. Ahí tenemos varios computadores conectados, y también tenemos un fax, y también tenemos una central telefónica de voz sobre IP. Todas ellas pueden salir hacia internet a través de un gateway configurado en un router. Y asimismo también internet puede entrar a esas redes a través de esa puerta de enlace o pasarela. Otro concepto importante es el concepto de ruta, ¿sí? La ruta es el camino, la vía de acceso para poder enviar los paquetes a través de la red de internet. Esto de una dirección a otra, cuando queremos enviar desde un origen hacia un destino. La ruta no define cuáles son las vías completas o los caminos completos. Lo que nos quiere decir este documento es que la ruta solamente nos indica un segmento de red que va desde el origen hacia el destino, ¿sí? Es decir, la ruta va a decirnos
por segmento cuál es el camino, cuáles son las pasarelas que vamos a ir pasando. Entonces lo explico nuevamente. La ruta solamente va definiendo el segmento de un sistema. ¿A dónde? Al gateway, a la pasarela. Es decir, la ruta mía va a ser la 198.192.1.1 o la 10.0.0.1. Esa va a ser el gateway, la pasarela. Esa es la ruta que se traza primero. Cuando llega ya a otro router, pues entonces se establece otra ruta. Y así, digamos, otro segmento de ruta. Y se van uniendo los segmentos de ruta hasta que se logra llegar hacia el destino. Ok, perdón, un estudiante me estaba escribiendo. Las rutas, ¿dónde se van a definir? En las tablas de enrutamiento del sistema operativo. ¿De dónde? Del router. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Las definiciones de ruta incluyen información sobre redes que se pueden alcanzar desde un sistema local y las pasarelas que deben enviar ese paquete o ese datagrama por la salida. Entonces, en resumen, las pasarelas pueden ser usadas para que las rutas puedan detectar por dónde van a enviar el datagrama y lo recibe y evalúa cuál entonces es la ruta que coincide con la petición, es decir, con el destino. Luego elige una ruta con una métrica de distancia más baja. ¿Cómo así que una métrica? Una métrica es una medida, es un parámetro por el cual se va a elegir la ruta. Entonces hay diferentes algoritmos para poder determinar cuál es la distancia más baja. Entonces en ese sentido, cada algoritmo va a trabajar de diversa manera y va a elegir según su métrica, según su forma de medida, cuál es la distancia más baja para llegar hacia el destino. Ya si varias rutas coinciden con una distancia igual, entonces la búsqueda luego se hace un poco más específica, y si ambos criterios coinciden, entonces lo que se hace simplemente es, para no acaparar la vía, se alterna. Una vez se envía por la ruta A, otra vez se envía por la ruta B, y así se va alternando. Otro concepto importante es el salto. Entonces debemos conocer qué significa eso de salto en redes. Entonces, dentro de una red o una subred siempre vamos a tener varios hosts, y esos hosts se van a comunicar, ¿verdad? Entre sí. Pero ya cuando necesitan comunicarse con otra red, ya necesitan un router, ¿sí? Para que pueda actuar como un intermediario. Entonces, el siguiente salto siempre va a ser la dirección de ese dispositivo que va a recibir el paquete. Entonces, para un host, la dirección de gateway, ¿sí? Puede ser la interfaz del router, y ese es el siguiente salto para que se puedan enviar. Eso se puede ver mejor en esta imagen. En esta imagen nosotros vemos que tenemos, en este caso, digamos, tres redes. La primera red del router número 1 es la 172.16.3.0, y las otras son otro tipo de redes. Entonces, los cuadros que ustedes ven allí, esos cuadros son cuántos saltos debe recorrer la 172.16.3.0 para llegar primero a ella misma. Para llegar a ella misma necesita 0 saltos. Pero cuando ella quiere llegar hacia el router 2, quiere decir que debe hacer un salto. Es decir, debe pasar por el router. Entonces, cada vez que nosotros
pasamos por un router, se contabiliza el salto, ¿de acuerdo? Cuando entonces quiere llegar al router 3, entonces él ha tenido que dar 2 saltos. ¿Por qué? Porque pasó 2 routers. Entonces, eso lo tengamos muy en cuenta porque en la imagen aparecen sí 3 routers, pero no estamos preguntando cuántos routers vemos en la imagen. Estamos diciendo cuántos saltos debe hacer un equipo de la red del router 1 para poder llegar a la red del router 2. Necesita un salto. Y para llegar a la red del router 3 necesita 2 saltos, es decir, pasar por 2 routers, ¿sí? Entonces eso es lo que se explica prácticamente en este texto, que ustedes lo leerán con más calma. Los protocolos de enrutamiento, ¿qué son esos? Esos son de los algoritmos que les acababa de mencionar. Como les dije, hay unos algoritmos que miran cuál es la ruta más corta o la distancia más corta. Esos algoritmos están inmersos en unos protocolos. Esos protocolos se llaman protocolos de enrutamiento. Ellos permiten que los routers puedan determinar cuál es la ruta que se debe usar para enviar los datos mediante un concepto que se llama vector distancia. Entonces ellos tratan de medir la distancia y ya dependiendo del protocolo va a ser diferente forma de medirlo, por lo tanto van a tener una métrica particular. Entonces por ejemplo, unos van a contabilizar los saltos cada vez que los datos atraviesan un router. Es decir, pasan un nuevo número de red. Cuando se pasa a un nuevo número de red, se puede decir que hay un salto. Las redes conectadas directamente a un router no tienen dirección. Eso del siguiente exacto. Eso explica por qué por qué en el cuadro que nosotros vemos red 0 saltos, allí colocan 0, porque es que las redes que están conectadas a ese router 1 para poder comunicarse entre sí no necesitan ningún salto. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma red. Ya cuando se necesita enviar paquetes hacia otra red, entonces ahí sí hay que pasar a otra red y hay que hacer el salto hacia la otra red. Una ruta, por ejemplo, que tiene un número de saltos igual a 2, significa que los datos se transportan por la ruta. Esos datos que se transforman por la ruta deben atravesar 2 routers antes de llegar al destino final. Y si hay múltiples rutas hacia ese destino, la ruta con el menor número de saltos es la ruta que normalmente se va a seleccionar. Iniciamos entonces con el protocolo de enrutamiento de información, o también conocido como RIP. Entonces, este es un protocolo que se configura ¿dónde? En el router, y permite que estos routers determinen cuál es la ruta que se debe usar para enviar los paquetes, los datos, los datagramas. Esto lo hace mediante un concepto que es denominado vector distancia. Es decir, este protocolo utiliza la contabilización o la cuenta de saltos cada vez que los datos atraviesan un router. Entonces, digamos que maneja lo que habíamos trabajado. El número de saltos es la única métrica que él tiene para poder medir la distancia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay otros protocolos que utilizan el dato del número de saltos para calcular, pero no se quedan con eso, sino que además hacen otro tipo de validaciones. El RIP solamente identifica la ruta más corta o de menor distancia utilizando la contabilización del número de saltos. Esto va a tener una desventaja, y es que no necesariamente va a seleccionar la ruta más rápida, y la métrica
debemos recordar que va a depender del protocolo. Este protocolo solamente mide según los saltos que deba pasar un paquete de una red hacia otra. Y esto nos va a servir o le sirve al protocolo para tomar la decisión. Otro problema que se presenta en el uso de RIP es que a veces un destino puede estar ubicado muy lejos como para ser alcanzado. Entonces, RIP solamente trabaja máximo hasta 15 saltos. Ya después de allí no tiene cobertura. Entonces se vuelve inalcanzable para poder enviar ese paquete hacia la otra red. Es un protocolo básico de los primeros que se implementaron. Fue muy útil en su tiempo. En este momento se está trabajando en nuevas versiones, ya que tiene algunas desventajas con respecto a otros protocolos que digamos que manejan mucho mejor esta parte y que veremos más adelante. Algunas características es que es un protocolo de enrutamiento por vector distancia. La única medida que utiliza o métrica es el número de saltos. El número máximo de saltos es de 15. Él se actualiza cada 30 segundos y no garantiza que la ruta elegida sea la más rápida. Además, comúnmente se genera mucho tráfico cuando él se actualiza. Funcionamiento de este protocolo. Utiliza el protocolo, ¿verdad? Datagrama de usuario o UDP para enviar sus mensajes. Y el puerto que utiliza es el 520. Ahora, sabemos que el UDP es un protocolo no orientado a conexión. Quiere decir que él envía los paquetes y no está corroborando que se haya abierto la sesión. Por lo tanto, puede ser, es rápido, pero puede ser susceptible a fallas y a que no llegue en realidad el mensaje. RIP calcula el camino más corto usando un algoritmo llamado vector distancia. La métrica que está determinada por el número de saltos hasta alcanzar la red destino. Entonces aquí estamos resumiendo lo que hemos trabajado en esta clase. Tiene una distancia administrativa de 120. Esos son unos parámetros que ya pues, digamos, los institutos han hecho pruebas y han medido, digamos, cuánto puede ser el tiempo o la distancia máxima, ¿verdad? Digamos que límite en que puede trabajar. Entonces, esta distancia administrativa indica básicamente es qué tan confiable es ese protocolo. Entonces, entre menor sea el número, el protocolo es más confiable. Es decir, la distancia de confiabilidad, digamos, debe ser lo más cercana posible. Entonces, RIP tiene 120 de distancia administrativa. Y les voy a mencionar un protocolo como es el EIGRP, tiene una distancia administrativa de 90. Quiere decir que es más utilizado porque tiene mayor grado de confiabilidad. Para finalizar, entonces resumimos que RIP tiene dos versiones, la versión 1 y la versión 2. Es un protocolo llamado de vector distancia y utiliza como métrica los saltos. Estas características aplican tanto para la versión 1 como para la versión 2. Pero la versión 2 tiene una mejora que permite el uso de las máscaras de su red de longitud variable. Entonces, esto permite que se actualice de una manera más rápida. El RIP 1 utiliza un ruteo que es classful, que es muy vulnerable a ataques, ya que contienen la dirección IP de la red destino. El RIP 2 ya utiliza un ruteo que se llama classless, que hace una autenticación a través de contraseñas codificadas. Entonces, por esto le da mayor seguridad, además que hacen también la validación de la máscara. Entonces, utilizan estos dos tipos de parámetros para poder validar mejor cuál es, digamos, el destino y ser un poco más confiable la versión 2 que la versión número 1.
Bien, entonces hasta allí dejamos la parte teórica y vamos entonces a explicar en qué consiste la actividad. Bien, habían dos estudiantes pendientes allí, perdonen, no los había visto. Arlene y Nahuel, bienvenidos. Como estaba haciendo en la presentación del curso, entonces por eso no había visto que ustedes estaban allí pendientes de recibir la aceptación. Sean bienvenidos. De todas maneras, esta sesión yo la voy a compartir con ustedes, el enlace en plataforma, para que puedan observarla con más calma. Voy a tener en cuenta en las condiciones la participación, obviamente, en nota, pero de todas formas, si ustedes quedan con una duda o se perdieron de algún segmento, tengan tranquilidad de que esta sesión será grabada y será también pues enviada en plataforma, un enlace para que ustedes puedan observarlo. Muy bien, entonces vamos con la explicación del taller. Bien, me confirman por favor que estén viendo un documento en Word con título Enrutamiento estático. Pueden hacerlo por el chat, por favor. Ok, muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, este taller realmente es una guía paso a paso de cómo hacer la configuración en el router para tener las tablas de enrutamiento. Entonces, ustedes deben seguir, ya está debidamente probado, y la idea es que ustedes no tengan que estar pegados a un video, sino que vayan realizando con este documento el paso a paso, y así pues puedan digamos tener una facilidad para realizar este ejercicio. Lo primero que indica es que se debe construir el siguiente esquema de red. Entonces usted en Packet Tracer debe ubicar cada uno de los elementos que están allí en esa imagen. Luego de eso, entonces deben colocar los cables que se requieren para conectar, ¿verdad? Cada uno de los PCs al switch. Ya ustedes le colocarán 2 o 3 PCs para que se vea que es una red como tal. La red se vaya ahí digamos, encima del switch está la red 192.168.1.0, o sea que pueden asignarle a los computadores la punto 1, punto 2, punto 3 en adelante. Sabemos que es una clase C y que podemos llegar hasta 254. Ya la red que va a trabajar con el router número 2 va a ser la 192.168.2.0, y el router con la red número 3, la 192.168.3.0. Bien, se debe configurar entonces el PC de la red número 1. Aquí por ejemplo se le está dando la IP, la punto 10, y el gateway va a ser la 192.168.1.1. Quiere decir que se agregan otro computador, pues deben colocarle el mismo gateway o la misma pasarela para que sepa que por allí es que va a hacer el salto hacia la otra red. Luego de esto, tienen que, para poder conectar router con router, deben agregar un módulo, el módulo de la interfaz serial. Entonces, primero tiene que apagar el router
y luego irse al módulo que ustedes van a ver allí, que es el módulo HWIC-2T. Entonces, cuando ya lo ubiquen, ustedes lo van a agregar, así como hicimos en clases de que ustedes agregaron unos módulos para conexión de cables Ethernet. Bueno, así mismo van a hacer para conectar este módulo serial. Luego que ya lo coloquen, pues nuevamente encienden el router. Después de eso, entonces ya viene configurar, ¿sí?, cada uno de los PCs de la red 2 y de la red 3, y colocamos también las interfaces del router 2 y colocamos la interfaz del router número 3. Cuando ya tengan eso, entonces conectan los cables entre los routers, ¿sí?, los cables de tipo serial. Entonces, como ven allí, va a haber una red intermedia que va a ser la 192.168.5.0. Quiere decir que a una de las interfaces del extremo del router se le va a colocar la 5.1 y en el otro extremo se va a colocar la 5.2. Eso es para tener control de cuál es la red que va a manejar ese segmento y ya saber cuáles son las direcciones que le vamos a agregar a esas interfaces del router. Bien, luego entonces de eso tienen que entrar al router de la red número 1 e introducir los comandos de enable, los comandos de configure terminal. Después activan la interfaz con el no shutdown, ¿verdad? Y él les va a entrar entonces ya a subir la interfaz. Después le dan exit para que se queden en la parte de config solamente. Entran a la interfaz Gigabit Ethernet 00, que es la primera que digamos que él tiene conectada al switch, y le agregan entonces este comando IP address 192.168.1.1 y la máscara, que es una clase C. Ya con eso pues ya terminan la primera configuración. Hacen lo mismo con el router 2 y trabajan con la dirección IP 192.168.2.1. Luego en el mismo router 1 van a configurar la serial, ¿sí? La serial se llama 000 y van a configurar algo que se llama frecuencia del reloj. Es que todos los routers tienen una frecuencia en que ellos van a estar revisando las tablas de enrutamiento y que van a estar enviando los paquetes o van a hacer los cálculos para enviar los paquetes. Entonces, el reloj solamente se configura cuando tenemos, por ejemplo, un router conectado a otro router, es decir, el router 1 al router 2. El reloj solamente se va a configurar en uno de los extremos de los routers, o en el router 1 o en el router 2, porque ese es el que va a manejar el sincronismo entre esos dos routers. Entonces, en este caso nosotros vamos a colocar el router 1 como el que va a administrar la parte de reloj, y por lo tanto hay un comando que se llama clock rate 72.000, que es, digamos, la tasa, ¿verdad?, de milisegundos que utiliza el reloj para poder sincronizar con el otro router. Luego de esto, entonces también le van a configurar la parte de a ese mismo router, la parte ya de la serial 0 va a tener, ya le configuramos el reloj y ahora le vamos a configurar es qué dirección IP va a tener. Entonces la serial 0 del router 1 va a tener la 192.168.5.1. Entonces, como ven, esto es un paso a paso, ¿sí? Ustedes lo van haciendo y van analizando y descubriendo cuáles son las configuraciones que se deben hacer para poder ir conectando y armando la red. Entonces la estructura le debe quedar pues a ustedes de esta forma. Luego tienen que hacer una conexión del PC 0 que va de la red número 1 hacia el PC 1 de la red número 2 y debe darles un pin exitoso, como se ve en pantalla. Bueno, entre ellos
Luego, desde el PC1 podemos observar que no hay conexión con la interfaz del router 1. Entonces vamos a mirar, ¿sí?, que cuando se le da pin a esta, digamos, a la puerta de enlace, entonces va a estar fallido. Entonces tenemos entonces que configurar un protocolo de enrutamiento estático, ¿sí? Y vamos a entrar al router 1 para hacer esa configuración. Entonces entramos a configurar terminal, a la interfaz serial 00 que está allí, ¿sí? Y luego de eso, que ya esté activo, entonces nosotros vamos a colocar la configuración IP router 192.168.2.0 con la máscara. Va a irse hasta la 192.168.5.2. Eso lo que quiere decir es que estamos adicionando información a la tabla de enrutamiento del router. Estamos diciéndole que él se va a poder conectar hacia la otra red por un camino. ¿Cuál es el camino? El camino es la 5.2, o sea que él va a poder tener salida a la red 2 a través de esa interfaz que está conectada con la dirección 5.2. Entonces, asimismo, ustedes van a repetir los pasos y van haciendo cada una de las conexiones hasta la página número 9. Le debe dar la conexión exitosa cuando hacen el pin del PC1 al PC0. Cuando ustedes lo coloquen, ya va la respuesta va a ser diferente y les debe dar de esta forma. Ya si no les da de esta forma, deben verificar nuevamente la configuración, ¿sí?, que tienen en cada uno de los routers y de las interfaces. Recuerden, de la red 1 sale la 192.168.5.1 y el extremo que llega al router serial, el extremo serial que llega al router 2, ese va a ser la 192.168.5.2. Esto es muy importante para que les pueda funcionar ese código que está allí y la configuración del router. Después de esto, entonces ya entran a configurar la interfaz del router número 3 y ahí van a encontrar cada uno de los códigos y van a conectar también el cable y van a también a configurar pues la parte del reloj y también van a configurarle pues sus direcciones IP a esas interfaces. Miren que ya vamos a manejar es la red 192.168.4.0. Entonces ya las configuraciones de las IP ya van siendo la 4.1 y la 4.2. ¿De acuerdo? Ahí están todos los códigos. Un momentico, por favor. Espérate. Bien, entonces continuando, luego van a configurar el protocolo de enrutamiento estático en el router número 2, es decir, con este comando es que se realiza la tabla de enrutamiento. Miren, de la 3.0 se va a ir hacia la 4.2. Entonces ahí es donde le dice al router, bueno, este es el camino, esta es la ruta que usted debe seguir para irse hacia la siguiente red. Luego entra al router de la red número 3 y hace también la configuración para que él pueda saber por dónde va a recibir y por dónde va a enviar. Entonces se configuran los computadores de esas dos redes y prueban si realmente hacer un pin de una dirección a la otra para mirar si les resulta exitoso o no. Debe resultarles exitoso y si no, pues deben revisar la configuración. Luego de eso, para tener conexión con la red 1, se debe comprobar la configuración de protocolo del router de la red 1 y permitirle la conexión de ese router hacia la red número 3. Entonces se termina de configurar el canal o la vía por el cual se va a ir el router número 3.
Y luego de eso, entonces se hace la prueba del PIN o la prueba de conectividad para verificar que ya podamos tener conexión desde la red número 1 hacia la red número 2 y hacia la red número 3 y viceversa. Cuando ustedes terminen este taller, ustedes deben poder tener comunicación entre los diferentes computadores de la red, el PC0, el PC1 y el PC2. Como primera fase, para que no se vayan a enredar, yo les recomiendo que por cada red trabajen con un solo PC. ¿Por qué? Y tengan claro que a la red número 1 le van a colocar el PC0, a la red número 2 le van a colocar el PC1 y a la red número 3 el PC2. Es decir, yo recomiendo que cuando se hace por primera vez se haga exactamente igual al esquema que se les está mostrando. ¿Por qué? Porque con este esquema es que están el paso a paso. Entonces, por ejemplo, aquí si le dicen a ustedes, denle un pin del PC2 al PC1. Entonces, y usted tiene esa configuración diferente a la que esté aquí, ya va a perder totalmente la lógica y la secuencia. Entonces, por favor, manejen los mismos números de red y van a manejar los mismos números de equipos, ¿verdad?, que se van a trabajar allí. Entonces yo les voy a subir este documento a plataforma, ¿sí?, para que ustedes lo vayan realizando, ¿sí? Y la idea es que lo entreguen la próxima semana. Lo pueden entregar hasta pues el día lunes antes de la conexión, y pues el día martes aquí en videoconferencia pues se puede pasar participación de un estudiante, uno o dos estudiantes, no todo el taller, sino un segmento del taller que lo explique, y de esta manera pues ustedes ya podrían sustentar y se les ve pues ya la nota de 5 para pues si ustedes llegan a sustentar esa parte del taller exitosamente, pues tienen su nota obviamente de 5. De que si este taller se puede entregar en grupo, sí se puede entregar. La idea es que todo el mundo lo haga, por lo tanto se puede pasar a cualquier miembro del grupo, así como estábamos trabajando en clase. Pero la idea es que todos lo hagan, todos lo realicen, ¿verdad? Y que todos suban el documento. Pueden trabajar en grupos en la medida en que ustedes pueden, así sea en línea, interactuar y uno hace una parte. Y digamos que así trabajen, por ejemplo, el grupito, pues ya saben que cada persona tiene que subir su documento a la plataforma. Bueno, por aquí Nahuel me tiene una duda, dice, el programa la vez pasada me colocó problemas para guardar el proyecto. Bueno, tienen que tener en cuenta algo. Cuando ustedes abren el Packet Tracer, voy a compartir un momento, dejar de compartir la ventana para compartir la pantalla. Bien, cuando ustedes van a entrar al Packet Tracer, a ustedes les aparecen los dos botones de User Login y Guest Login. Si usted presiona el Guest Login, él solamente le va a permitir guardar 3 veces. Si usted le da más de, o sea, es decir, si usted está trabajando y le dio guardar, y después siguió trabajando y le dio otra vez guardar, y después siguió trabajando y le dio guardar, ya después cuando quiera volver a guardar ya no se lo va a permitir, porque dice que usted tiene una restricción. Entonces, primero, ¿cómo pueden trabajar ustedes? Bueno, teniendo cuidado de no guardar más de 3 veces, o sea, guardar
ya cuando estén en la mitad y guardar después cuando ya estén finalizando. Eso podría ser una opción. La otra opción es que ustedes se inscriban al curso virtual que ofrece NetAcad. Eso es gratuito, eso no se demora mucho, que dice enroll now, ¿verdad? O enrolarse. Ustedes se inscriben a ese curso virtual y eso les va a permitir que ustedes van a tener un registro, y con ese registro entonces ustedes ya no le van a dar más a Get Login, sino a User Login, y entrando por User Login ustedes van a poder tener acceso ilimitado a la opción de guardado. Esa es, digamos, la indicación a tener en cuenta. Listo. Bueno, muchachos, entonces con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Avanzamos hasta la parte de protocolos RIP y se deja entonces una actividad tipo guía, paso a paso, para que usted lo vaya realizando, ¿sí?, durante el transcurso de esta semana y lo entregue entonces a más tardar el día lunes de la siguiente semana. Usted, un miembro del grupo, pues hace una breve explicación de un segmento del taller, de un segmento, no tiene que ser todo, y de esa manera pues mantenemos la participación y se evaluará pues el trabajo que hayan realizado en el taller. Los mismos grupos, Manuel, ustedes ya tenían establecidos unos grupos de trabajo, entonces lo ideal es que se trabajen pues los mismos grupos. Ustedes tenían, ya les digo, establecidos grupos aquí, administración de redes. En este archivo no lo tengo, pero ustedes son 13. Puede ser 4 grupos de 3 y uno de 4. 4 grupos de 3 y uno de 4 pueden establecerse de esa manera. Grupos de 3 y uno de 4. Ese sería el trabajo a realizar. ¿Alguna otra inquietud? Por plataforma. Yo voy a subir una tarea a Splavia y en su curso entonces van a encontrar el espacio para subir la entrega. ¿Alguna otra inquietud? Ok, Manuel, gracias. De los demás estudiantes, Brian, Nahuel, Robert, Neider. ¿Todo ok? Robert, no. Acabamos de decir que por correo no. Por plataforma, por el curso en Splavia. El correo solamente se va a utilizar en un caso extremo de que no tengamos plataforma. Pero como ya la tenemos, va a ser por plataforma.
Ah, que si tienen alguna duda, que si se envía por correo. Ah, ok. Fíjense que en el día de hoy creamos el chat. eh, el chat ya pues como ya tengo correo de corporativo, pues yo los invité el día de hoy a un chat en Hangouts, ¿verdad? Que tenemos y por medio de este chat pueden colocarme las dudas, inclusive por aquí me pueden enviar imágenes, ¿verdad? Entonces aquí me pueden exponer las dudas que tengan, enviar la imagen y entre todos pues también estamos interactuando y siempre mirando cómo va el compañero y de pronto hasta entre compañeros ustedes se pueden colaborar. Nahuel, ¿conoces muy bien cómo se manejan la parte de las indicaciones en Corpo Sucre? Aunque ustedes trabajen en grupo, todos los integrantes del grupo deben subir de manera independiente su archivo. Esto es algo inmodificable, ¿sí? Eso lo estamos trabajando desde inicio de clase y inclusive ustedes lo están trabajando desde hace ya 3 o 4 semestres. Entonces, todos deben subir su archivo. Arlen David, ¿me puede corregir el correo? Porque no me ¿Y cuál es tu correo, Arlen? Ah, ok, Nahuel. Entonces, no tenía conocimiento de que no habías estado allí en estos semestres, pero de todas maneras al inicio de este periodo se indicó de que, bueno, no está de más recordar que todos los integrantes del grupo deben subir el archivo. Listo, Arlen, entonces yo copiaré esta dirección y la agregaré entonces donde tengo este es Arlen Díaz, entonces voy a cambiarlo por Arlen Díaz 16. Listo, perfecto. Listo, estudiantes, ¿alguna otra inquietud o finalizamos? Bueno, sobre este video les comenté al principio, pronto no estaba conectado en ese momento, que va a quedar arriba en una carpeta en Drive y pues yo el enlace lo voy a compartir a través de plataforma, es decir, apenas me llegue el enlace, porque esto va a quedar grabado y la misma plataforma Meet al día siguiente es que me envía el enlace donde ya queda la grabación del video. Por lo tanto, ustedes deben estar pendientes a los archivos que yo coloco allí en las secciones o a los anuncios que yo coloco allí en los foros para que ustedes puedan, yo lo voy a colocar como un archivo para que no se vayan a confundir, o sea, dentro de la parte de material de estudio o yo voy a colocar allí enlace, eso va a estar en material de estudio, voy a colocar enlace a la videoconferencia, entonces allí ustedes la van a poder mirar porque en realidad esto es un material de estudio. Bueno, ese RRR creo que significa que todo está bien. Entonces, bueno, un placer, mis queridos estudiantes, haberlos tenido aquí el día de hoy. Se les extraña mucho y esperemos que pronto pues pasemos por toda esta situación. Es realmente que la pasemos bien, que salgamos ilesos, que toda nuestra familia pues esté libre de cualquier enfermedad. Y bueno, muchas bendiciones y seguimos en contacto.